Les voy a hablar de las enfermedades del sistema inmunitario. El sistema inmunitario es un conjunto de células y moléculas responsables de defender al cuerpo frente a los incontables microorganismos patógenos con los que los sujetos se encuentran. La inmunidad, como sabemos, se refiere a protección frente a las infecciones y pues los defectos de este sistema inmunitario nos van a ocasionar lo que son las enfermedades por inmunodeficiencia. El propio sistema inmunitario puede causar también lesión tisular y enfermedad, lo que se denomina trastorno de hipersensibilidad. En la respuesta inmunitaria normal consta de dos tipos de reacciones, lo que es la inmunidad innata, también conocida como natural o nativa, y la inmunidad adaptativa, también conocida como adquirida o específica. La inmunidad innata está mediada por células y proteínas que están siempre presentes, de ahí su nombre, destinadas a reaccionar frente a microorganismos infecciosos. Esta se considera la primera línea de defensa y una reacción importante de la inmunidad innata es la inflamación. En la inmunidad adaptativa es normalmente silente y responde o se adapta a la presencia de microorganismos infecciosos mediante la generación de potentes mecanismos para neutralizar y eliminar los microorganismos patógenos. Y en la imagen de la derecha podemos ver los principales mecanismos de cada una. En la inmunidad innata, sus principales componentes son las barreras epiteliales. Estas van a impedir la entrada de los microbios. Otro componente son las células fagocíticas, sobre todo neutrófilos y macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos citolíticos naturales y otras células linfoides innatas y proteínas plasmáticas. Los fagocitos, las células dendríticas y muchas otras células, como las células epiteliales, van a expresar receptores, los cuales van a detectar la presencia de microorganismos infecciosos y sustancias liberadas por las células muertas. Las estructuras microbianas reconocidas por estos receptores se denominan patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos y pues va a tener lo que son los patrones moleculares asociados, los cuales las sustancias liberadas de las células dañadas y necrosadas se van a denominar así. Y también tenemos los receptores de reconocimiento del patrón que reconocen estas moléculas. Los receptores de la inmunidad innata se localizan en todos los compartimentos celulares donde pueden estar los microorganismos. Los receptores de la membrana plasmática detectan microorganismos patógenos extracelulares. Los receptores endosómicos van a detectar lo que son los microbios ingeridos y los receptores citosólicos van a detectar microbios en el citoplasma y los vemos reflejado en la imagen de la derecha. Y pues hay distintos tipos de receptores. Tenemos los receptores tipo TOL. Estos receptores hay 10 TLR en los mamíferos que van a reconocer una amplia variedad de moléculas microbianas. Los TLR de la membrana plasmática van a reconocer productos bacterianos como los lipopolisacáridos y los TLR endosómicos van a reconocer lo que es el ARN y el ADN víricos y bacterianos. El reconocimiento de los microbios mediante estos receptores van a activar lo que son los factores de transcripción, los cuales van a estimular la producción de varias proteínas secretadas y de membrana. Van a incluir también lo que son los mediadores de la inflamación y las citocinas antivirales, llamadas interferones, y proteínas que promueven la activación linfocítica e incluso las respuestas inmunitarias adaptativas más potentes. Otro tipo de receptor son los receptores de tipo NOT e inflammasoma. Estos son receptores citolíticos, denominados así por sus miembros fundadores, NOT1 y NOT2. Estos van a reconocer una amplia variedad de sustancias, incluidos los productos de células necrosadas, como por ejemplo el ácido úrico, el ATP liberado. Van a reconocer también los trastornos iónicos, por ejemplo la pérdida de potasio y algunos productos microbianos. Estos van a enviar señales mediante
a través de un complejo multiproteico citolítico llamado inflamasoma. Este va a activar la enzima caspasa 1, la cual va a encender una forma precursora de la citosina interleucina 1 para generar la forma actividad biológica. La interleucina 1 pues es un mediador de la inflamación que recluta leucocitos y nos va a inducir a la fiebre. Las mutaciones con ganancia de la función en uno de los NLR van a dar lugar a los síndromes con fiebre periódica llamados síndromes autoinflamatorios, que responden muy bien al tratamiento de los antagonistas de la interleucina 1. Otros receptores para productos microbianos tenemos los que son los receptores tipo C. Estos van a detectar glucanos mióticos y van a desencadenar lo que son las reacciones inflamatorias frente a hongos. Tenemos también los receptores para manosa. Estos van a reconocer azúcares microbianos que contienen a menudo residuos de manosa terminales, al contrario de las glucoproteínas de los mamíferos, y van a inducir a la fagocitosis de los microbios. Además, dos familias de receptores citosólicos, uno llamado en función del miembro fundador RIG1 y el otro sensor del ADN citosólico, van a reconocer el ARN y el ADN microbianos respectivamente. En las reacciones de la inmunidad innata, el sistema inmunitario innato defiende al huésped por medio de las siguientes dos reacciones que vemos aquí, el cual es la inflamación y las defensas contra los virus. En la inflamación, durante las reacciones inmunitarias innatas, se van a producir citocinas y productos de activación de complemento, así como otros mediadores que van a desencadenar los componentes vasculares y celulares de la inflamación. Los leucocitos reclutados destruyen a los microorganismos patógenos y posteriormente van a ingerir y van a eliminar las células dañadas. Y en las defensas contra los virus, los interferones de tipo 1 producidos en respuesta a los virus van a actuar sobre la célula infectada y no infectada y van a activar las enzimas que degradan a los ácidos nucleicos de los virus y van a inhibir la replicación virídica. En la inmunidad adaptativa, consta de linfocitos y sus productos, incluidos los anticuerpos. Y estos pues va a haber dos tipos, el cual es la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral va a estar mediada por proteínas solubles, llamadas anticuerpos producidas por los linfocitos B, también llamadas células B, y la inmunidad mediada por células o la inmunidad celular va a estar mediada por lo que son los linfocitos T. Los anticuerpos proporcionan protección frente a microorganismos patógenos extracelulares en la sangre, las mucosas y los tejidos. Los linfocitos T son importantes en la defensa frente a los microbios intracelulares porque actúan bien directamente matando a las células infectadas o activando los fagocitos para que maten a los microbios ingeridos. En las células y tejidos del sistema inmunitario van a incluir los linfocitos, la mayoría de los cuales tienen receptores específicos frente a antígenos y van a montar respuesta inmunitaria adaptativa, CPA especializadas que van a capturar y van a mostrar antígenos microbianos y de otro tipo de linfocitos y varias células efectoras cuya función va a ser eliminar microbios y otros antígenos. Los linfocitos están en la circulación y en varios órganos linfoides. Aunque todos los linfocitos tienen un aspecto similar, en realidad corresponden a varias poblaciones con funciones y fenotipos diferentes. Como lo vemos en la imagen, aquí están las principales clases de linfocitos y pues sus funciones. En los linfocitos T, derivados del timo, evolucionan a células efectoras de la inmunidad celular y van a ayudar a los linfocitos B a producir anticuerpos frente a antígenos proteicos.
Estos linfocitos T pues van a constituir del 60 al 70% de los linfocitos en la sangre periférica y van a ser la principal población linfocítica en las vainas periarteriales esplénicas y las zonas interfoliculares de los ganglios linfáticos. Los linfocitos T no van a reconocer antígenos libres ni circulantes, en cambio la gran mayoría, más del 95% de los linfocitos T, van a detectar solo un fragmento peptídico de proteínas mostradas por moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, que veremos más adelante. Los linfocitos T pues también van a expresar otras moléculas con funciones importantes en las respuestas inmunitarias, el CD4 y el CD8. Se van a expresar en subgrupos distintos de linfocitos T y van a actuar correceptores durante la activación del linfocito T. Durante el reconocimiento del antígeno, las moléculas CD4 de los linfocitos T se unen a porciones invariables de las moléculas de clase 2 del CPH, que vamos a ver más adelante, situadas en ciertas células presentadoras de antígeno. El CD8 se va a unir a lo que son las moléculas de clase del CPH de clase 1 que está mostrando el antígeno, y el CD4 se une a las moléculas de clase 2 de CPH que están mostrando el antígeno. Estos van a realizar funciones diferentes pero solapadas. Los linfocitos CD4 se llaman linfocitos T colaboradores porque secretan moléculas solubles, las cuales son las citocinas, que van a ayudar a los linfocitos B a producir anticuerpos y también van a ayudar a los macrófagos a destruir a los microbios fagocitados. El papel central de los linfocitos CD4 se ve subrayado por la deficiencia acentuada que aparece la destrucción de las células por la infección del virus de la inmunodeficiencia VIH, que se describe más adelante. Los linfocitos TCD8 también pueden secretar citocinas, pero su función más importante es matar directamente a las células infectadas por virus y tumores. Aquí en las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, el sistema de presentación de péptidos de inmunidad adaptativa, pues la función normal de las moléculas del CPH es mostrar péptidos para que sean reconocidos por los linfocitos T, CD4 y CD8. Los linfocitos T en cada persona solo reconocen péptidos mostrados por las moléculas del CPH de la persona, que por supuesto son las únicas moléculas del CPH con que los linfocitos T se encuentran normalmente. Este fenómeno se llama restricción por CPH. Y pues el CPH se divide en dos categorías principales, el cual es el clase 1 del CPH y clase 2 del CPH. La clase 1 del CPH se va a expresar en todas las células nucleadas y están codificadas por tres locus estrechamente ligados, designados HLA, HLB y HLC, el cual lo vemos en la figura de la derecha. Y cada una de estas moléculas consiste en una cadena alfa polimorfa constituido de forma no covalente a un polipéptido de microglobulina beta 2, el cual va a estar codificado por un gen separado situado en el cromosoma 15. La porción extracelular de la cadena alfa va a contener una hendidura localizada en los residuos polimorfos donde se unen los péptidos extraños a las moléculas del CPH para su presentación en los linfocitos T, y una región conservada que se une al CD8, lo que va a asegurar que los linfocitos TCD8 puedan responder a los péptidos mostrando por las moléculas de clase 1. En general, las moléculas de clase 1 ligan y muestran péptidos derivados de antígenos proteicos presentes en el citosol de la célula, por ejemplo, antígenos víricos y tumorales. Las de clase 2 van a estar codificadas por genes situados en la región del HLA-D, que va a contener tres subregiones, la cual es la de P, la de Q y la de R.
Las moléculas de clase 2 son heterodímeros de subunidades alfa y beta, que están ligadas de forma covalente, como también se muestra en la figura de la derecha, al contrario de las moléculas de clase 1 del CPH, que se expresan en todas las moléculas nucleadas. La expresión de las moléculas de la clase 2 del CPH se limita a algunos tipos celulares, sobre todo el CPA, en especial células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. La porción extracelular de las moléculas de clase 2 del CPH contiene una hendidura para ligarse a los péptidos antigénicos y una región que se une al CD4. En general, las moléculas de clase 2 se van a ligar con péptidos derivados de proteínas extracelulares sintetizadas fuera de la célula, por ejemplo, de los microbios ingeridos y después escindidos dentro de la célula. En los genes del HLA son muy polimorfos, es decir, que existen formas alternativas, o sea, alelos de cada gen en cada locus. Se dice que cada sujeto expresa solo un grupo de genes del HLA y los genes del HLA están muy próximos en el cromosoma 6, de modo que se pasan al progenitor a su descendencia en bloque y se comporta como un solo locus con respecto a sus patrones de herencia. Cada grupo de genes del HLA maternos y paternos se denomina haplotipo del HLA. Las complicaciones del polimorfismo del HLA para el transporte son obvias, como cada persona tiene alelos de leche A que difieren en cierto grado de los de cualquier otro sujeto no emparentado. Los injertos de donante no emparentados desencadenarán respuestas inmunitarias en el receptor y van a ser rechazados. Se dice que solo los gemelos idénticos pueden aceptar injertos el uno del otro sin miedo al rechazo. Incluso los injertos procedentes de un donante para un hermano con el mismo haplotipo del HLA puede ser rechazado por diferencias en los también conocidos como locus de histocompatibilidad secundarios. Otro grupo de genes polimorfos que probablemente difieren en la por azar. Las moléculas de leche A fueron descubiertas en el curso de los primeros intentos de trasplantes de tejidos. En los linfocitos B, estos son derivados de la médula ósea y son las células que producen anticuerpos, los mediadores de la inmunidad humoral. Estos componen hasta el 10 al 20% de la población de linfocitos periféricos circulantes y también están presentes en la médula ósea y en los folículos de los órganos linfoides periféricos o secundarios. Los linfocitos B reconocen al antígeno por medio del anticuerpo de clase D inmunoglobulina M, la IgM, el cual está unido a la membrana y va a estar expresado en la superficie junto con moléculas transmisoras de señales para formar el complejo del receptor del linfocito B. Mientras que los linfocitos T reconocen solo péptidos asociados al CPH, los linfocitos D reconocen y responden a muchas estructuras químicas, incluidas proteínas solubles o asociadas a células, lípidos, polisacáridos, ácidos nucleicos y sustancias químicas pequeñas sin necesidad del CPH. Como los TCR, cada anticuerpo tiene una secuencia de aminoácidos única. Tras su estimulación, los linfocitos B se diferencian de las células plasmáticas, que secretan grandes cantidades de anticuerpos y hay 5 clases o isotipos de inmunoglobulinas. La IgG, la IgM y la IgA constituyen más del 95% de los anticuerpos circulantes. La IgA va a ser el principal isotipo de secreciones de mucosas. La IgE en la circulación
está en concentraciones muy bajas y también se encuentra en la superficie de los mastocitos, y la IgD se expresa en las superficies de los linfocitos B, pero se secreta en cantidades muy bajas. Estos citotipos difieren en su capacidad para activar el complemento y reclutar células inflamatorias, y por ello desempeñan diferentes funciones en la defensa del huésped y en los estados patológicos. Y pues en la imagen de la derecha podemos ver el complejo receptor del linfocito B para el antígeno, que está compuesto por las inmunoglobulinas ya mencionadas de membrana, que van a reconocer antígenos, y las proteínas asociadas a productoras de señales de Ig-alfa y Ig-beta. Los linfocitos citolíticos naturales y células linfoides innatas. Los linfocitos NK son células de la inmunidad innata, ya que actúan sin ninguna actividad previa y no expresan receptores muy variables para los antígenos ni con la distribución clonal. Por el contrario, los linfocitos NK tienen dos tipos de receptores: los inhibidores y los activadores. Los inhibidores, estos van a reconocer moléculas propias de clase 1 del CPH, que se van a expresar en todas las células sanas, mientras que los receptores activadores, van a reconocer moléculas que se expresan o aumentan en las células estresadas o infectadas. Normalmente dominan los efectos de los receptores inhibidores sobre los receptores activadores, lo que impide la activación espontánea de los linfocitos NK. Las infecciones, especialmente las víricas, y el estrés se asocian a una menor expresión de moléculas de clase 1 del CPH y una mayor expresión de proteínas que se unen a los receptores activadores. Las células linfoides innatas son poblaciones de linfocitos que carecen de TCR, pero producen citocinas similares a las que sintetizan los linfocitos T. Y se van a clasificar en tres grupos, los cuales son el interferón gamma, la interleucina 5 o la interleucina 17. Citocinas que son características de los subgrupos de linfocitos Th1, Th2 y Th17 respectivamente, que se van a escribir más adelante. Los linfocitos NK se relacionan con la CL1 del grupo 1 debido a que producen interferón gamma, una citocina producida también en los linfocitos Th1. Como la CLI residen sobre todo en los tejidos, se cree que proporcionan una defensa contra las infecciones en los tejidos antes que se activen los linfocitos y pueden migrar a ellos. Las células presentadoras de antígeno, pues el sistema inmunitario contiene varios tipos de células que se especializan en la captura del antígeno y su presentación de los linfocitos. Tenemos a las células dendríticas, pues estas son células presentadoras de antígeno más importantes para iniciar las respuestas de linfocitos T frente a antígenos proteicos. Estas células se localizan en un lugar correcto para capturar el antígeno, que es debajo de los epitelios, el lugar frecuente de entrada de los microbios y los antígenos extraños, y en el intersticio de todos los tejidos donde pueden producirse antígenos. Las células dendríticas en la epidermis se denominan células de Langerhans. Y estas células dendríticas también van a expresar grandes cantidades de receptores para capturar y responder a los microbios y otros antígenos, incluidos los TLR y los receptores de lectina de tipo C. El subgrupo de células dendríticas plasmocitoide. Estas células están en la sangre y los órganos linfoides y son las principales fuentes de citocina antiviral de interferón de tipo 1 producida en respuesta a muchos virus. Un segundo tipo de células con morfología dendrítica está en los centros germinales de los folículos linfoides en el vaso de los ganglios linfáticos y se denomina célula dendrítica folicular, y los ganglios linfáticos se denominan célula dendrítica Estas células son receptores para
el FC de la IgG y los receptores para la C3b y pueden atrapar antígeno uniendo anticuerpos o proteínas del complemento. Otras células presentadoras de antígenos, pues tenemos que los macrófagos ingieren microbios y otras partículas de antígenos y muestran péptidos para su reconocimiento por los linfocitos. Estos linfocitos T activan a su vez a los macrófagos para que maten a los microbios, la reacción central de la inmunidad celular. Los linfocitos D presentan péptidos de linfocitos T colaboradores y reciben señales que estimulan las respuestas de anticuerpos frente a antígenos proteicos, los cuales son pasos cruciales en las respuestas inmunitarias humorales. En los tejidos linfoides, también llamados primarios o centrales, en los que los linfocitos T y B maduran, adquieren competencia para responder a los antígenos y van a tener, por ejemplo, los órganos linfoides periféricos se organizan para concentrar antígenos, el CPA y linfocitos de una forma que se optimicen las interacciones entre estas células y el desarrollo de respuestas inmunitarias adaptativas. Y pues aquí tenemos una tabla, esta que podemos ver aquí, que es la distribución de los linfocitos en los tejidos. Primeramente tenemos al ganglio linfático, los ganglios linfáticos, que son un grupo encapsulado y muy organizado de células linfoides y células inmunitarias innatas que se localizan a lo largo de los conductos linfáticos del organismo, como está en la figura de la derecha. A medida que la linfa atraviesa los ganglios linfáticos, los CPA residentes pueden mostrar los antígenos que llegan al ganglio de la linfa derivada del líquido intersticial de los tejidos. Además, las CD transportan antígenos desde la superficie epiteliales cercanas y tejidos migrando a través de los vasos linfáticos hasta los ganglios. De esta forma, los antígenos se concentran en los ganglios linfáticos que drenan la zona. En el segundo tenemos al vaso, que tiene una función importante en las respuestas inmunitarias a los antígenos transportados por la sangre. La sangre que entra en el vaso fluye a través de las redes de sinusoides, lo que va a posibilitar que sean atrapados por la sede y los macrófagos residentes. Los sistemas linfoides cutáneo y mucoso se localizan por debajo del epitelio de la piel y de los aparatos digestivos y respiratorios, respectivamente. Responderán a los antígenos que entran a través de brechas creadas en el epitelio. Las amígdalas faríngeas y las placas de Peyer del intestino serán dos tejidos linfoides asociados a mucosas con una definición anatómica precisa. El gran número de linfocitos presentes en los órganos mucosos, solo por detrás de los ganglios linfáticos, refleja su enorme superficie. También vamos a tener que los linfocitos viajan constantemente entre los tejidos y se van a alojar en zonas particulares. En las citocinas, moléculas mensajeras del sistema inmunitario, pues las citocinas son proteínas secretadas que van a mediar las reacciones inmunitarias e inflamatorias. Contribuyen a tipos específicos de respuestas inmunitarias, las cuales van a hacer que en las respuestas inmunitarias innatas las citocinas se van a reproducir con rapidez después de encuentro con microbios y otros estímulos y van a actuar pues induciendo la inflamación y van inhibiendo la replicación vírica. Estas citocinas son el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 2, el factor de necrosis tumoral de tipo 1, el interferón gamma y las quimiosinas. Sus principales fuentes son los macrófagos, la CD, la CLI y los linfocitos NK, pero también pueden producirse en células endoteliales y epiteliales. Las respuestas inmunitarias adaptativas, las citocinas, las producen principalmente los linfocitos TCD4 activados por el antígeno y otras señales y actúan promoviendo la proliferación y diferenciación del linfocito y activando a células efectoras. Las principales de este grupo son la IL2, la
la interleucina 2, la interleucina 4, la interleucina 5, la interleucina 17 y el interferón gamma. Y sus funciones en las respuestas inmunitarias se describen más adelante. En la perspectiva general de la activación linfocítica y de respuestas inmunitarias adaptativas, pues aquí tenemos que las respuestas inmunitarias adaptativas se van a producir en pasos los cuales consisten en el reconocimiento del antígeno, activación, proliferación, diferenciación de linfocitos específicos en linfocitos efectores y memoria, y finalmente la eliminación del antígeno y la desaparición de la respuesta. Vamos a ver pues cómo son los pasos de estos. Primeramente tenemos la captura y muestra de antígenos. Aquí pues como sabemos, los microbios y otros antígenos extraños pueden entrar al cuerpo prácticamente por cualquier sitio, y obviamente es imposible que los linfocitos de todas las especificidades patrullen por todas las posibles entradas del antígeno. Pues para resolver este problema, eh, los microbios y sus antígenos proteicos presentes en los epitelios y otros tejidos van a ser capturados por células dendríticas residentes, que después llevan su carga antigénica a los ganglios linfáticos de drenaje, a través de los cuales recirculan constantemente los linfocitos, como lo tenemos en la figura de la derecha. Aquí los antígenos son procesados y mostrados formando complejos de las moléculas del CPH, que van a estar situadas en la superficie celular, donde los antígenos son reconocidos por los linfocitos T. En la inmunidad celular, la activación de los linfocitos T y la eliminación de los microbios intracelulares, los linfocitos T vírgenes son activados por el antígeno y coestimuladores por los órganos linfoides periféricos. Van a proliferar y se van a diferenciar en linfocitos efectores, que van a migrar a cualquier lugar donde esté el antígeno, o sea, el microbio, como lo vemos en la figura de la derecha. Una de las primeras respuestas de linfocitos T CD4 coladores es la secreción de la citosina interleucina 2 y la expresión de receptores de alta afinidad para interleucina 2. La interleucina 2 es un factor de crecimiento que actúa sobre los linfocitos T y va a estimular su proliferación, lo que va a llevar a un aumento del número de linfocitos específicos frente al antígeno. Las funciones de los linfocitos T colaboradores están mediadas por las acciones combinadas del ligando del CD40 y las citocinas. Parte de los linfocitos T CD4 activados se diferencian en linfocitos efectores, que van a secretar diferentes grupos de citocinas y van a realizar diferentes funciones. La combinación de activación mediada por CD40 e interferón gamma va a dar lugar a la activación clásica del macrófago, lo que conduce a la inducción de sustancias microbianas de los macrófagos y a destrucción de los microbios ingeridos. En la inmunidad humoral, la activación de los linfocitos B y eliminación de los microbios extracelulares, tras activarse, los linfocitos B van a proliferar y posteriormente se van a diferenciar en células plasmáticas, que van a secretar diferentes clases de anticuerpos con distintas funciones, el cual está en la figura de al lado, y se dice que tienen dos vías: la independiente del linfocito T y la dependiente del linfocito T. La independiente del linfocito T, pues en esta vía muchos antígenos polisacáridos y lipídicos van a tener múltiples determinantes antigénicos idénticos, que son los epítopos, que pueden unirse simultáneamente y entrecruzar varias moléculas de anticuerpos en cada linfocito B, y van a iniciar el proceso de activación del linfocito B. La vía dependiente del linfocito T, los antígenos proteicos globulares típicos no pueden unirse a múltiples receptores para el antígeno, y la respuesta completa de los linfocitos B frente a los antígenos proteicos requiere de la ayuda de los linfocitos TCD4. También tenemos que la producción de anticuerpos con funciones diferentes
todos con la misma especificidad, depende del cambio de clase, o sea, del isotipo, de cadena pesada que aumenta en rango en funciones que realizan los anticuerpos. Eh, la respuesta inmunitaria humoral combate a los microbios de numerosas formas, como tenemos en esta tabla. Eh, tenemos que los anticuerpos IgG van a opsonizar, o sea, van a cubrir a los microbios y les dirigen hacia la fagocitosis, dado que los fagocitos neutrófilos y macrófagos expresan receptores para las bolas Fc de las moléculas de IgG. La IgG y la IgM activan el sistema de complemento por la vía clásica y los productos de complemento promueven la fagocitosis y destrucción de los microbios. La IgA se secreta en los tejidos mucosos y va a neutralizar a los microbios en las luces de los sistemas respiratorios y digestivos y otros tejidos mucosos. La IgG se va a transportar activamente a través de la placenta y va a proteger al recién nacido hasta que el sistema inmunitario madure. Esta es una forma de inmunidad pasiva. La IgE va a cubrir a los parásitos helmintos y actúa como los mastocitos y los eosinófilos para matarlos. Y pues finalmente, en la desaparición de las respuestas inmunitarias y memoria inmunitaria, la mayoría de linfocitos efectores inducidas por microorganismos patógenos infecciosos van a morir por apoptosis después de eliminarse el microorganismo, lo que devuelve al sistema inmunitario a su estado de reposo basal. La activación inicial de los linfocitos genera linfocitos de memoria de vida larga que pueden sobrevivir durante muchos años tras la infección. También son un grupo expandido de linfocitos específicos frente al antígeno y responden más rápido y más eficazmente cuando se vuelven a exponer al antígeno de los linfocitos vírgenes. Esta es la razón por la que la generación de linfocitos de memoria es un objeto importante de la vacunación.